Batallas y confrontamientos espirituales, cuarta parte. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta es la hermana Dayane Sena de Paraná. Estaré compartiendo algunas experiencias más de la parte de Dios. Así como el apóstol Pablo dijo, en verdad que no conviene gloriarme, pero pasaré las visiones y revelaciones del Señor. De acuerdo a Corintios, verso 1 y 2, después de algunas batallas espirituales y después de compartir con los hermanos, sentí la furia del infierno. Y el Señor Dios me reveló que Satanás envió un demonio jefe para vigilarme. Es un demonio terrible, cubierto con pelos parecidos con animal, y el formato de su grande cabeza era circular y solo tenía un ojo gigante. Por eso yo precisaba estar alerta, vigilar y orar y redoblar mis ayunos. Entonces al día siguiente, después de orar, sentí de Dios que necesitaba subir algunos niveles espirituales. Entonces comencé un nuevo propósito de ayuno. Hice un ayuno total sin comer ningún tipo de alimento y sin beber ningún tipo de líquido. Ayuné 89 horas sin interrupción, sin comer y sin beber nada, absolutamente nada. Entonces, cuando terminé este ayuno, fui a orar y por la misericordia de Dios, yo alcancé lo que estaba buscando. Alabado sea Dios. No fue fácil, fue uno de los ayunos más difíciles que yo ya hice. Y el diablo hizo de todo para quebrar el ayuno. Pero estuve firme en el propósito y todavía ayuné unas horas más en agradecimiento a Dios. Y recuerda que para crecer espiritualmente no es fácil. Requiere mucho esfuerzo, dedicación y renuncia y obediencia a Dios. El Señor Dios te va a llevar hasta tu límite para que vea tu intención real de tu corazón, así como la plata es purificada por el fuego. El cristiano también lo será, pero no desista, persevera y confía totalmente en Dios. Los cristianos en esta última hora necesitan orar más. Esdras 8, versículo 23 dice, nosotros pues ayunamos y pedimos esto a nuestro Dios, y se movió por nuestras oraciones. Isaías 55, verso 8 y 9, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos tus caminos, y tus caminos mis caminos, dice el Señor, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Un cierto día, después de acabar otra campaña de ayuno, fui llamada para orar por una familia. Entonces comencé a orar por todos en aquella casa. Cuando llegó la vez de una mujer evangélica, estaba usando esmaltes en las uñas y aretes. Yo la miré a ella y le dije, voy a orar por ti, pero antes tengo que hablar la verdad para ti. Tú estás usando cosas que no agradan a Dios. Entonces ella me miró y me dijo, ¿qué? ¿El esmalte? Y yo le dije, sí, es esmalte. Los aretes, eso no agrada a Dios. Los esmaltes son del espíritu de marinos y todo eso pertenece al diablo. Ella me miró, parecía que estaba dudando de lo que estaba hablando. Entonces la miré y le dije, haz lo siguiente, entonces extienda tus manos que están con esmaltes. Yo voy a hacer una oración. Si realmente ese esmalte no agrada a Dios, Él va a mostrar. Entonces ella extendió las manos hacia enfrente. Yo toqué las manos de ella y le dije, Jesús, todo mal que está en ese esmalte, que caiga por tierra. Y en el mismo instante la mujer cayó hacia atrás y yo me aproximé hacia ella y expuse todo el mal. Entonces expuse la verdad, pues está escrito, Juan 8, verso 32. Y conocerás la verdad, y la verdad te libertará. Y le dije a ella que deje la vanidad, porque Jesús está regresando, y en el cielo solo entran santos. Sin santidad nadie verá a Dios.
Pero como es santo aquel que los llamó, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir, por cuanto está escrito, ser santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, verso 15-16, porque Dios no nos llamó para la impureza, sino para la santidad. Primera Tesalonicenses 4, verso 7, otro día fui invitada a predicar en una iglesia y cuando coloqué mis pies en aquella iglesia, el Señor Dios comenzó a hablar conmigo y me mostraba cómo sería el culto. Y el Señor Dios dijo, yo te traje aquí para hablar la verdad, aunque no voy a manifestar mi poder en este lugar, solo predica la verdad y cuando termina, date las vueltas y vete, porque este pueblo es de dura servir. Entonces hice lo que y obedecí lo que Dios mandó para gloria de Dios y para furia de infierno. Es mejor agradar a Dios que al hombre, porque cuando la prueba llega, Dios es el único que queda está a nuestro lado. Por eso agrade solamente a Dios. Salmos 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en la angustia. Juan 17, verso 17, los santifico en la verdad, la palabra es la verdad. Amós 3, verso 8. Rugió el león y quién temerá. Entonces por el discernimiento espiritual sentí que Dios estaba conmigo, pero también sentí que el diablo estaba babeando de rabia, de furia contra mí, pero no me dejé y me quedé firme confiando en el Señor. Primera Juan 4:4, hijitos, sos de Dios y ya estás vencido porque mayor es el que está en ustedes de lo que está en el mundo. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, y sí, contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Hablando todavía sobre confrontos espirituales, el cristiano necesita entender que el mundo espiritual es diferente del mundo físico. En el mundo espiritual precisamos ser específicos, así como en las oraciones y peticiones. Principalmente cuando vayas a expulsar los demonios, cuando vayas a expulsar una legión de demonios, se llame el jefe de la legión, pues si usted expulsa el jefe, los otros demonios subordinados se irán juntos, recordando que en una liberación puede haber más de una legión de demonios en una persona, pues el cuerpo del ser humano es fragmentado en partes, y la parte que da legalidad a los demonios que pueden habitar, así será más rápido, ordenando al jefe de la legión salir, que expulsar uno de cada vez. El significado de legión es de origen romana y aplicada a la nomenclatura militar. Totalizan el número de 6,000. Podemos ser así, 6,000 soldados. Es parecida como una legión de demonios, que varía entre 6,000 demonios. La Biblia nos da un ejemplo al final de la narrativa del milagro de la cura del poseído que habitaba el cementerio y que Jesús expulsó una legión de demonios y una vez expulsos por Cristo fueron para los puercos y estos se lanzaron al abismo. Marcos 5, 7 al 15 dice, y clamando con gran voz dijo, ¿qué tengo yo contra ti, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque él decía, sal de este hombre, espíritu mundo, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, diciendo, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara para fuera de aquella provincia. Y andaba allí en una gran manada de puercos, y le rogaban, mándanos para aquellos puercos, para que entremos en ellos. Y Jesús le permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada se precipitó por uno de los peñaderos al mar, y eran casi 2,000, y se ahogaron en el mar, y los que
Y los que cuidaban de los puercos anunciaron en la ciudad y en los campos, salieron para ver lo que había acontecido, y fueron a ver con Jesús, y vieron al endemoniado, y al que tuvo la legión, sentado, vestido y en perfecto juicio, y temieron. Sepa que existe también una diferencia entre legión y casta de demonio. Las castas son más fuertes que las legiones. Un demonio de una casta puede ser más fuerte que una legión entera de demonios. Mateos 17, verso 21. Y Jesús dijo, pero esta casta de demonios no se expulsa sino por la oración y por el ayuno. Marcos 9, verso 23 a 29. Y Jesús dijo, si tú puedes creer, todo es posible al que cree. Y luego el padre del niño, clamando con lágrimas, dijo, yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús, viendo que la multitud concurría, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Y él, clamando y agitando con violencia, salió, y se quedó el niño como muerto, de tal manera que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo por la mano, lo erguió y se levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no podemos expulsarlo? Y les dijo, esta casta no puede salir por cosa alguna, a no ser de oración y ayuno. Y sepa que el reino de las tinieblas, los demonios, son organizados. Los demonios obedecen las órdenes de sus superiores, sino ellos son castigados severamente. El diablo no juega, no descansa, él quiere matar, robar y destruir. Apocalipsis 12, verso 12 dice, ay de los que habitan en la tierra y en el mar, porque el diablo bajó a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces sean sobrios, vigilen, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor, bramando como león, buscando a quien tragar. Primera de Pedro, versículo 8, hablando sobre batallas espirituales. Después de orar en la madrugada adormecí, y el Señor Dios me dio un sueño espiritual, y en ese sueño espiritual yo me veía andando en una calle sola, y ya estaba oscureciendo, cuando de lejos vi un grupo de adolescentes, pero aquellos adolescentes estaban extraños, y conforme me fui aproximando, aquellos adolescentes comenzaron a incorporar demonios, pero yo tenía que pasar por ellos para llegar a un cierto destino, y me fui aproximando, y aquellos adolescentes comenzaron a estar posesos, y algunos comenzaron a levitar en el suelo, y comenzaron a contorcerse el cuerpo y la cabeza, gritaban y gemían, y hacían el sonido de animales feroces. Todo eso para ponerme miedo, pero fue en vano. No me quedé en miedo de ellos, pasé normalmente por ellos, pero yo no sabía y ni podía imaginar lo que aguardaba. Cuando entonces me di vuelta en la esquina y me fui caminando, cuando entonces vi al cielo y vi una nave grande en formato circular. De repente un rayo de luz salió de ella y desaparecí, y en cuestión de segundos aparecí en otro lugar. Aparecí dentro de una casa, pero ella en los años 70, y yo estaba usando una ropa extraña. Entonces oí la voz del Señor Dios, y Él comenzó a hablarme y me dijo y me contó lo que había acontecido. Y el Señor Dios dijo, recuerda que usted subió de nivel espiritual. Esos eran los demonios que enfrentarás en este nivel. En cada nivel espiritual, los cristianos enfrentarán una clase de demonios de acuerdo con el nivel espiritual. Y el Señor Dios continuó diciendo, esos demonios son conocidos en la media como seres alienígenas. Esos alienígenas son una clase de demonios infernales que han engañado a muchos. Entonces regresé de esa experiencia, de ese sueño espiritual. Me sentí extraña, nunca había pasado por eso. Fue tan real. Y yo pude sentir cómo esa clase de demonios es poderosa, pero yo no pude ver esos demonios, solamente su nave. Entonces amaneció y fue un día muy difícil. Sentí el levante del infierno contra mi vida. Fue un día con muchas luchas en mis áreas, y aquel día no dormí, y el siguiente día tenía que predicar, y cuando llegó el día de predicar yo no estaba nada bien, estaba bien
golpeada psicológicamente y emocionalmente. El diablo hizo todo para golpearme y todo lo que dio era equivocado dio y me sentí perdida en medio de tantas luchas. Yo solo oraba y confiaba en Dios. La retaliación era grande, pero yo tenía que predicar aquella noche y el infierno hizo todo para que yo no fuera a predicar. Pero yo fui a predicar, pues Dios había mandado. Y las personas que estaban en el culto viéndome predicar no imaginaban lo que yo había pasado en los últimos días, pues la presencia de Dios fue tan fuerte en aquel culto y el Señor Dios operó de una forma maravillosa. Personas fueron tocadas, fueron libertadas. El poder de Dios invadió aquel lugar. Recordé aquel versículo de la Biblia que de acuerdo a los Corintios 12, verso 9, y me dijo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena voluntad me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Y yo no daba mucha importancia a este versículo hasta vivirlo. Es así, no le damos mucha importancia hasta vivirlo en la piel. Entonces fui direccionada por Dios para comenzar un nuevo propósito de ayuno, y así las cosas comenzaron a calmarse nuevamente. Isaías 41, verso 10 dice: no temas, porque yo soy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sustento con la diestra de mi justicia. Y termino diciendo: las batallas espirituales acaban, pero la guerra continúa. Y como buen soldado de Cristo, precisamos estar preparados, porque el diablo ataca sin dolor y sin piedad, pero la victoria es nuestra por la sangre de Jesús. Apocalipsis 12, verso 11. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. Gloria a Dios. Y si el Señor Dios está contigo, tú vencerás cualquier situación. Y recuerda que la resistencia es una de las características más de los valientes de Dios. Jesús, nuestro gran ejemplo de valiente, nos muestra su resistencia a los ataques de Satanás en el desierto. Los ataques del enemigo son inevitables, pero los valientes resisten, el enemigo huye. Y en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Los valientes de Dios tienen que andar con su armadura. Efesios 6, versos 10 y 11. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las astutas ciladas del diablo. Que Dios los bendiga.